Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de un caso supremamente extraño que en su momento causó una gran conmoción en los Estados Unidos, que inclusive se puso de moda y todo el mundo quiso imitar este caso para ver qué encontraba como resultado. Es un caso que inclusive, a raíz de él, se produjo un libro del cual voy a hablar un poquitito más adelante. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten sus contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este es un caso supremamente extraño, que a la hora de la verdad causó febrilidad en la atmósfera de ese Estados Unidos de los años 50, de la posguerra, en la que pues existía una evidente curiosidad por cosas que tuvieran que ver con el más allá, con reencarnación y con este tipo de temas. Pues la historia comienza que aunque una mujer llamada, o mejor, había un comerciante que además era un tipo intelectual, leía muchísimo, era muy respetado en el pueblo donde vivía, en Pueblo Colorado, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Morey Bernstein. Y resulta que él no era ajeno a esa curiosidad o a ese deseo de averiguar un poco más allá de los fenómenos naturales, y le dio por estudiar hipnosis. Parece que fue muy aventajado en este estudio. Y como era apenas comprensible, cuando uno aprende algo quiere practicarlo con todo el mundo. En esa se encontró a una ama de casa llamada Virginia Tighe. Virginia Tighe. Pues resulta que ella se prestó para que él la hipnotizara. Comenzaron entonces las sesiones de hipnosis. Y al parecer ella tenía una personalidad muy dúctil para el hipnotismo. Recordemos que hay personas a las que es casi imposible hipnotizarlas, o porque no quieren creer en esto, o porque tienen una psiquis mucho más fuerte que la del mismo hipnotizador. En cambio, hay otras personas que son supremamente lábiles y por lo tanto, al ser así vulnerables, son más fáciles de hipnotizar. Según dicen las malas lenguas, Virginia Tighe, al parecer, se sentía muy atraída por Morey Bernstein. En todo caso, se prestó para estas sesiones de hipnosis. Él empezó a hacer unas regresiones con ella y la fue llevando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Llegó a la niñez y siguió hacia atrás. Y llega un momento en que el umbral es en el momento en que nace la persona, pero ¿qué ocurrió de ahí para atrás? Pues él siguió, ella se prestó, y de pronto, de una manera sorprendente, surgió una mujer que supuestamente había muerto en 1864 y ahora había reencarnado en esta Virginia Tighe, que la historia la conoce más bien como Ruth Simmons, nombre que ella quiso cambiarse para evitar mucha publicidad, aunque de niña se llamaba Mary Ann Reese. O sea, un montón de nombres ahí, todos raros, pero realmente era Virginia Tighe. Pues entonces surgió esta otra mujer, Brady Murphy, que supuestamente había muerto en 1864 y había reencarnado en esta mujer, en Ruth Simmons, dejémosla con ese nombre para no confundirnos mucho, nacida en 1923. Pues bien, al conversar con Brady Murphy, ella le contó a Bernstein que había nacido en 1798 en el pueblo de Cork, en Irlanda, y que sus padres se llamaban Duncan Murphy, su mamá se llamaba Kathleen, y que ella se había casado con un abogado llamado Sean Brian McCarthy, que supuestamente era profesor de la Queen's University de Belfast.
Pues ella contó detalles nimios de su vida y entonces en estas sesiones de hipnosis le contaba a Bernstein que ella había vivido en una casa que se llamaba Las Praderas o Meadows, algo así por el estilo, y que ahí había desarrollado buena parte de su vida de casada, y que en 1864 tuvo una caída, se golpeó la cabeza y murió. Y contaba que ella había observado el momento de su caída, el golpe, su funeral, que no había tenido ni miedo, ni aprensión, ni ningún tipo de sentimientos extraños, sino de una paz interior sorprendente. Inclusive ella describía la lápida de su tumba y el sitio específico del cementerio de Cork en donde ella había sido enterrado, Brady Murphy. Pues este Bernstein se sintió supremamente sorprendido con todas estas historias. Y resulta que Brady Murphy seguía contándole cosas de su vida cotidiana, de por ejemplo la tienda en la que compraba sus provisiones, que era atendida por un individuo de apellido Farr. Y luego describía la región. Y particularmente recordando que Irlanda es un país que obviamente está geográficamente marcado por una serie de acantilados. Ustedes ven las películas que regularmente hay una casita aquí en una cima, un acantilado, y ya se ve el mar embravecido, ese mar del norte que es supremamente bravo. Pues ella describía a la perfección toda esa área de la costa de Antrim en donde está Cork, el pueblo donde ella vivía. Y lo describía tan vívidamente que inmediatamente que ella empezaba a hablar de esto, casi que uno podría evocar o hacer una composición del lugar y ver esa playa o esa costa de Antrim, ver el acantilado, ver su casa, que de acuerdo con su descripción era una casa de madera. Algo extraño, porque en Irlanda, por esas mismas circunstancias, por sus características geográficas, regularmente las casas son hechas de piedra. En aquella época, más de piedra, pegadas con argamasa o con algún tipo de pegamento. Pero eran muy extrañas las casas de madera porque en una temperatura tan supremamente baja, pues lo que se necesita es protección. Y las tablas, al final de cuentas, no podían ofrecer esa protección para poder estar bien adentro, que tuviesen la suficiente calefacción y demás. Lo cierto del caso es que entonces describía esa casa, una casa de madera bellísima, a la que ella denominaba la pradera, en inglés meadows tal vez. Y aparte de eso, ella describía perfectamente la carretera, pongámosle el camino, un camino de aquella época que era lo obvio, un camino de tierra, por el que podían discurrir los carruajes para poder transportarse de un lado a otro. Y ella describía ese camino de Cork a Belfast de una manera minuciosa, inclusive con las curvas que había a cada lado, y lo describía perfectamente el trayecto como era, cuánto tiempo se demoraba. Hablaba de gente que había conocido en su entorno. Y así, por el estilo, que iba a la universidad, donde su esposo dictaba clase, que era, ya lo dije, la Queen's University of Belfast, y que ya iba hasta allá. Y describía detalles de su vida con su esposo y de su entorno con su padre Duncan Murphy y con su madre Kathleen. Y recordaba particularmente la iglesia a la que iban a los oficios religiosos, recordando que Irlanda ha sido muy católica, en contraposición con buena parte de las islas británicas que pertenecían justamente a la iglesia anglicana. Por eso ella describía la iglesia de Santa Teresa
a donde iba regularmente con su esposo, con sus íconos, sus imágenes, características de la iglesia. Lo describía todo a la perfección. Y entonces, de acuerdo con esto, Mort Bernstein siguió hurgando en la historia. Y de ahí salió un libro, él escribió un libro que llamaba La búsqueda de Brady Murphy. Este libro fue la sensación en Estados Unidos. En un mes vendió más de 100.000 ejemplares y en cuestión de menos de un año había vendido 775.000 ejemplares. Hasta ahí la historia de Brady Murphy pues cautivaba a todo el mundo y todos quisieron conocer a esa Virginia Tige que se hizo llamar en adelante Ruth Simmons, pero que era la reencarnación supuestamente de Brady Murphy. Y entonces mucha gente fue a conocerla. Ella, al parecer, no era una mujer muy dada a las amistades, sino que era más bien relativamente introspectiva, pues era introvertida, y entonces no era muy dada a comentar sus experiencias con los demás. Pero Mort Bernstein, claro que sí. Mucho más, siendo él un comerciante, pues tuvo la intuición de que un libro de estas características podría hacerlo rico. Y en efecto, así fue. Si logró tal tiraje y tales ventas, lo lógico era que se enriqueciera, y en cuestión de poco tiempo. Por lo tanto, él siguió también inflando un poquito la historia. Ella se tuvo entonces que cambiar el nombre a Ruth Simmons para tratar de eludir a la cantidad de gente que quería que ella de primera mano les contara su experiencia. Esto generó una oleada de aficionados que querían que les hicieran regresiones. De hecho, Mort Bernstein entonces se convirtió en un gran personaje que empezó a hipnotizar a todo el mundo. Todo el que llegaba quería que le hicieran una regresión para saber qué había sido de su vida antes, o eran la reencarnación de quién. Y así por todo el país se fueron generando núcleos de estudio frente a esto. Y como es apenas comprensible, al mismo tiempo, si había mucha gente que le daba crédito a esta historia, que lo creía sin cuestionar nada, había otros grupos que decían no. Eso es toda una patraña montada por Bernstein, que sabían que era un buen comerciante. Esto hizo que algunos grupos científicos estudiosos de estas áreas del conocimiento, de parapsicología, reencarnación y demás, se dieran a la tarea de investigar, y entonces inclusive algunos se desplazaron hasta Irlanda. Encontraron que Cork sí existía, que estaba justo en ese acantilado que daba a la costa de Antrim, pero no encontraron la casa Meadows, o sea, la casa de la pradera. Y aquí yo creo que sería comprensible que no la encontraran, porque si ella murió en 1864 y su existencia transcurrió entre 1798 y 1864, la de Brady Murphy, y era una casa de madera, es comprensible que ya no existiera. Si hubiera sido de piedra, vaya y venga, debía quedar algún vestigio de esa casa, pero en este caso no había nada. Sin embargo, aunque la casa no existía, los cimientos de una casa a la que legendariamente se había llamado la pradera o Meadows sí existían. Ya, de hecho, entonces había un indicio del que uno podría deducir que algo o que esa casa, en efecto, independientemente de lo que fuera, sí había existido. Pues fueron a buscar la iglesia de Santa Teresa y existía la iglesia de Santa Teresa. Pero ya esa iglesia no era tal cual la había descrito Brady Murphy, aunque todavía quedaban algunas señales que tenían que ver con las características de la iglesia, de pronto con los nichos en donde iban algunos santos.
Y todo esto porque en 1911 le hicieron una reforma a la iglesia y por lo tanto ya no era aquella iglesia original a la que aludía Brady Murphy. Pero la iglesia existía. Y esa advocación o esa iglesia estaba como advocación de Santa Teresa, como les estaba contando. A ver que yo no me vaya a equivocar aquí. Por aquí tengo los datos. La iglesia de Santa Teresa, en efecto, era la misma advocación, Santa Teresa, y existía la iglesia. Cuando fueron a corroborar las características de aquel camino que conducía de Cork a Belfast, por razones obvias, ya no era lo mismo, ahora era una carretera. Lógico. Pero resulta que si bien es cierto, ya era una carretera, no menos cierto es que aquellas descripciones que ella hacía de las características, sus curvas, de lo que había a los lados, era tal cual ella los había descrito. Y así por el estilo. Muchos otros datos que ella había dado, existía, digámoslo, la duda de si en efecto fue o no fue. Regularmente, lo que ella había contado era cierto. La diferencia era que con el transcurso del tiempo había cambiado un poco tal vez en las formas, mas no en su esencia. La otra cuestión. Cuando hipnotizaban a Ruth Simons, inmediatamente la Brady Murphy que surgía empezaba a hablar en inglés, pero con un notable acento irlandés de esa región. Sabemos que los idiomas tienen esa característica, que van adquiriendo unos acentos y unos dejes que son consecuentes con determinadas regiones. Hay distintas formas de hablar inglés en Estados Unidos, dependiendo del estado al que nos estemos refiriendo. No habla lo mismo un texano que un neoyorquino. Como, por ejemplo, en nuestro país, por decir algo, tengo que referirme a donde yo vivo, que es lo que más conozco. Aquí, por decir algo, nuestra capital es Bogotá. Yo vivo cerca de la ciudad de Medellín. Bogotá es el distrito capital, Medellín es capital de Antioquia. Resulta que los bogotanos hablan distinto de los medellinenses. Y en Medellín aún inclusive, las que proceden de otras regiones de aquí de Antioquia, que vienen del suroeste o del oriente, hablan también con un deje distinto, con una tonalidad diferente. Ni qué decir de los costeños de la costa atlántica, que difieren su forma de hablar de los costeños de la costa pacífica, que en la costa pacífica es una raíz, un sustrato mucho más africano que la del Atlántico, donde existe una mezcla más abigarrada de mulatos y demás. Lo cierto del caso es que con esto quiero significar que ella, Brady Murphy, cuando hablaba en un inglés muy irlandés, pero irlandés de esa región. E inmediatamente terminaba las sesiones, volvía a aparecer la Ruth Simon, que hablaba como una mujer de Pueblo Colorado, estado de Colorado, en los Estados Unidos. Resulta que entonces muchos de los estudiosos decían que eso era una patraña. Y lo decían porque, como afirmaba hace algunos minutos, que si bien es cierto, las raíces principales de toda esta historia estaban ahí, eran vestigios. A juicio de estos no eran lo mismo, porque con el transcurso del tiempo todo había sido reformado, todo había cambiado. Al final de cuentas, la modernidad. Entonces se entabló una discusión entre los que creían y entre los que no creían que fuera un caso de reencarnación. Pues para afirmar a aquellos que no creían en la reencarnación, indicaban por qué no hacemos un estudio regresivo, pero no a la anterior supuesta existencia de Ruth Simons, o sea, como Brady Murphy, sino que esculquemos en las raíces de la vida familiar de Virginia Tige, o sea, de esa Ruth Simons, desde pequeña. Pues encontraron que ella, sus padres biológicos, con ellos había estado hasta los 3 años,
Y resulta que ellos tenían raíces irlandesas. Pero había sido criada por un tío noruego y por una tía que pues era de origen, al parecer, también irlandés. Y además de eso, el segundo nombre del marido de Ruth Simonson, y tengo que volver a retomar a Virginia Tighe, era Brian. Y extrañamente el marido de aquella Brady Murphy era Sean, o Sean, pues Sean, como Sean Connery, Sean Brian McCarthy. Les decía que pudo haber tomado ese nombre de Brian para acomodárselo como esposo, porque el segundo nombre del esposo de Ruth Simons era Brian. Y empezaron a encontrar un montón de cositas. Y luego que una vecina que vivía al frente era de apellido Murphy. Y que al parecer una hermana de la vecina se había llamado Brady Murphy. Y que aunque ésta no tenía una relación muy directa y muy constante con aquella, sí de alguna manera tenía alguna interacción con esa vecina. Entonces, los estudiosos afirmaban, este no es un caso de reencarnación, sino que es un caso de criptomnesia. La criptomnesia es un fenómeno mediante el cual la persona acumula, o todos, acumulamos unos recuerdos que pueden proceder de nuestra más tierna infancia, aún de la época en que estamos, aún de la época fetal, de cuando estamos en el proceso de gestación. Que todo aquello que el feto escucha, en la medida en que va transcurriendo el proceso de gestación, ese bebé que se está formando en el vientre de su mamá, escucha y es capaz de asimilar y guardar esos recuerdos que luego, en su vida cotidiana, cuando ya ha nacido y ha crecido, los tiene ahí, pero están por allá guardados. Y en un momento dado, afloran, merced a algún estímulo externo, pueden aflorar. Y dice, ve, ¿yo de dónde sé esto? Tal vez un poquito lo asociaría yo, aunque no es lo mismo, con una sensación de déjà vu. Y yo, ¿por qué sé esto? Yo ya esto lo viví antes. Pero, y está comprobado, y nada más esta semana estaba hablando con un amigo que tiene una bebecita de 3 años, y la niña, siempre que uno llega, le dice que le cuente un cuento, o que le lea un cuento. Y él me dice que todos los días por la noche, ella le exige que le cuente, que le lea un cuento, no que se lo cuente, sino que le lea un cuento. Pero me decía que cuando la bebé todavía no había nacido, que estaba en el vientre de su madre, la mamá de la niña y él, o sea, pues los esposos, se sentaban por la noche a contarle historias a ese bebé que estaba en gestación. Y que desde prácticamente que nació, pues es decir, desde que uno podría decir que la niña se puede medio hacer entender, quería que le contaran cuentos. Esto como para graficar un poquito aquel fenómeno de criptomnesia. Y entonces dicen estos científicos que es muy probable que el hecho de que ella hubiese vivido con sus padres biológicos los 3 primeros años, que hubiera sido criada por un tío noruego con una esposa, o sea, con una tía pues de la niña, también de origen irlandés con ciertos dejes, que de pronto una vecina hubiese vivido ahí cuando ella era una bebé, que todos esos elementos permitirían que ella alojase estos recuerdos en su psiquis de una manera tan profunda que no tenía por qué saberse y que se desenvolvía normalmente. Pero ante un estímulo como el de Maury Bernstein, que pudo haber surgido la personalidad de Brady Murphy.
y que ella pudo haber construido toda la historia tomando el nombre de la hermana de la vecina, el segundo nombre del esposo de Ruth Simons y otros elementos, y que por eso inclusive, como Brady Murphy, podría hablar con un acento, es decir, un inglés con un acento notablemente irlandés de la región de Cork. Vaya y venga. Pero entonces, explíquenme cómo ella podría describir la costa de Antrim con todos sus, diríamos que, accidentes geográficos, como era las curvas que tiene una pequeña bahía, las características del acantilado, cómo podría describir la casa de la pradera que ya no existía, pero ahí estaban los cimientos, las características de la iglesia de Santa Teresa, las características de la vía que conduce de Cork a Belfast. Es decir, que hay de parte y parte, pero hay unas que no tenían ni siquiera, por mucho que hubiese un contacto con personas antes de su nacimiento, en el proceso de gestación, que tuvieran origen irlandés, que escuchara aquel irlandés notable, aquel inglés con acento irlandés. Por más que de niña hubiera conocido a una vecina cuya hermana se llamaba Brady Murphy, no explicaría tales detalles, y que tal vez esa parte podría ser la que originase la duda de la legitimidad de este caso. Pero aquí entra en contradicción entonces lo que acabo de decirles de las características del entorno de la iglesia, de la tienda donde ella iba a comprar provisiones, que en efecto sí existió, y que en efecto el tendero de ahí se llamaba Far. ¿De dónde pudo haber sacado esto? Y que describía la forma como iban a la tienda, compraban lo que necesitaba con su esposo, y cuestiones por el estilo. Entonces, esto hizo que el caso de Brady Murphy se volviera mucho más sugestivo, porque fue una gran polémica entre los partidarios de que sí y los partidarios de que no. De que sí, en efecto, era genuino el caso, y los otros que decían que no, que era una farsa. Pues se siguió estudiando durante muchísimo tiempo. Pero probablemente la vertiente que decía que era una farsa se apoyaba también en el hecho de que el libro La búsqueda de Brady Murphy, de Maury Bernstein, publicado en 1956, y que siendo él un comerciante por encima de cualquier consideración, y que vendió tal cantidad de ejemplares, 775,000 ejemplares, como les dije ahorita, pudo haber agrandado toda esta versión y agregarle otros elementos un poco fantásticos, como para hacer más sugestiva la publicación. De una u otra forma, lo que sí no se puede discutir es que el caso existió. Y mucho más porque, de acuerdo con unos estudios que se hicieron allá in situ, en Cork, sí hay un tronco de una familia de apellido Murphy en la que hubo una mujer que se llamó Brady. Sin embargo, un documento puntual y exacto sobre la existencia de ella o de aquella familia no existe. Y por más que han esculcado, no han encontrado un acerto que les indica que en efecto es genuina la historia. Pero en la memoria popular sí existió una familia de apellido Murphy y una mujer llamada Brady Murphy. En fin, yo no quiero agregar más elementos porque a mí también me confunde un poquito. A veces pienso que es pura y física criptomnesia y otras veces creo que no, que es un caso de reencarnación. Pero aún así preguntémonos si podríamos entender que existiría un poco de uno y otro. Sin embargo, estos fenómenos no se pueden juntar.
de acuerdo con lo que dicen los estudiosos, no, o es lo uno o es lo otro. Sin embargo, pues a mí me produce esa sensación. ¿Qué de cierto hay en uno o en otro? No sabría decirlo. Pero lo que es algo que históricamente tiene asidero es que este caso de Ruth Simmons dio mucho que hablar en los años 50 en los Estados Unidos. Ocurrió. Ahora el resto ya sí es algo que definitivamente siempre seguirá sobre la mesa como tema de discusión y siempre tendrá partidarios u oponentes. Pero ahí dejo la historia porque quiero que ustedes también opinen. Si les parece lógica o ilógica esta historia de Brady Murphy. Hasta ahí llegamos. Y los invito para que nos encontremos en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.